luego de haber tenido que sufrir una prueba. En el capítulo 5, el capítulo en el que se basa el devocional de hoy, transcurre aproximadamente 45 años después de haber transcurrido el capítulo 4. Y lo vamos a dividir en dos partes, del versículo 1 hasta el versículo 16 y del versículo 17 en adelante. En la primera parte podemos ver que lleva por título La escritura en la pared. Y los invito a comenzar leyéndolo. Nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. En este punto de la historia, el, el pueblo de Babilonia estaba siendo amenazado por los persas. Sin embargo, el rey decide hacer un gran banquete. El versículo 2 nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Belsasar era el rey en este momento, y en este gran banquete mandó a buscar aquellos elementos del templo de Jerusalén, aquellos elementos que había traído al reino Nabucodonosor, uno de los reyes anteriores. Entonces, nos dice el versículo 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Por ahora para Belsasar estaba todo bien. Él había hecho un gran banquete, había dejado capaz su responsabilidad de rey en este momento de guerra, y junto con sus príncipes, junto con los grandes, nos dice que estaban disfrutando. Pero como el pecado siempre trae consecuencias, en el versículo 5 y el versículo 6 podemos ver un poco de estas consecuencias. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Vemos cómo aparece esta mano que escribe en la pared. Y título por esto tiene el título este capítulo. Pero nos dice que el rey se palideció y sus pensamientos se turbaron. El rey tuvo mucho miedo. Y en el versículo 17 nos dice que él gritó que quisiesen venir a todos los magos, a todos los calderos, a todos los adivinos, para interpretar lo que estaba diciendo en aquella pared. Y seguramente fueron todos los sabios, todos los adivinos que estaban, pero no fue Daniel. Y en el intento ellos trataron de interpretar lo que decía el sueño, lo que decía la escritura en la pared, pero no podían. Entonces, en el versículo 11 podemos ver que la reina eh, le presenta o le hace recordar de una de las personas que estaban en su reino. Y nos dice el versículo 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, hablando de Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces el rey manda a llamar a Daniel y lo trae para que él pueda interpretar lo que estaba escrito en la pared, lo que esta mano había escrito en la pared. Y el versículo 15 y el versículo 16 nos dicen que lo traen a Daniel frente al rey, y nos dice: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, hablando el rey a Daniel, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Y esto es porque las cosas de Dios solo se revelan a los hombres de Dios, porque también así se muestra el gran poder de Dios. Así se muestra lo débil que era el reino, y lo débil que eran las personas, y cómo dependemos de Dios. El versículo 16 nos dice:
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Vemos que el rey le propone darle ropa, un collar de oro y un puesto en el reino. Nos dice que sería el tercer señor en el reino. El rey le ofrecía todo a Daniel por su interpretación, pero podemos destacar en la vida de Daniel que habían pasado 66 años de que él había sido traído desde su pueblo como cautivo, como un cautivo de Jerusalén. Él había sido jefe de los sabios y gobernante en este tiempo. Sin embargo, seguía siendo un cautivo de Jerusalén, seguía identificándose con Dios y con su pueblo. Y esto nos hace preguntarnos cómo nos estamos identificando nosotros, cómo nos identificamos nosotros mismos y también cómo nos identifican el resto, aquellas personas que pueden vernos en el día a día. Con respecto a esto, en Gálatas 2:20 el apóstol de Pablo dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos cómo el apóstol de Pablo se ve claramente identificado con Cristo. Nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, haciendo referencia a que Él muere al mundo, al pecado del mundo, y ya no vive Él, mas vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero, estoy haciendo lo que Dios quiere. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiera, hermanos, que este sea nuestro deseo, identificarnos con Cristo y que otros puedan ver esa forma de vivir para Cristo. Hasta aquí el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y que tengan un muy lindo día.